¿Qué tal? Muy buenas noches. Ya estamos por acá en vivo. Yo soy Jaime Lugo y esto es La Travesía del Alma. Ahorita poco a poco iremos explicando acerca de Jaime Lugo, acerca de La Travesía del Alma y acerca del título de este primer episodio del día de hoy que se titula En la Escuela de la Vida no seas un fósil. Porque de pronto, si nos remitimos al lenguaje de la escuela, de la universidad, de la preparatoria, del bachillerato, sabemos que por ahí eso de ser un fósil era una frase muy recurrente cuando nos referíamos a estos estudiantes que no ponían mucha atención, podríamos decirlo así, en su progreso académico. Pero no estamos hablando precisamente de ir a la escuela donde enseñan matemáticas y donde enseñan geografía, historia o cualquier grado al que nos estemos refiriendo. Hoy estoy estrenando este nuevo capítulo, digamos así, de comunicación con todos ustedes a través de Raccoon Radio Online, lo cual agradezco porque después de algunos años en donde había tenido la oportunidad de estar en contacto con mucha gente a través de un podcast llamado Transpersonal en la estación 8:30, ya estamos hablando de tiempos pre, durante y un poquito post pandemia. Habíamos estado compartiendo mucho acerca de este enfoque, pero hoy, después de varios años, creo que hay muchas cosas que se tienen que seguir diciendo y que conocimiento que se puede seguir compartiendo, sobre todo a través de un enfoque que represente un espacio alternativo para la sanación emocional y un recurso complementario a todo lo que conocemos en temas de bienestar y de despertar de conciencia que generalmente suelen abordarse a través de los aspectos clínicos de la ciencia, de la medicina, hablando de la psiquiatría, la psicología, las neurociencias, pero pocas veces se pone el acento en una reflexión profunda de tipo espiritual, una palabra que está tan usada en los últimos años, y creo que ese término también requiere a veces ciertas precisiones porque se ha convertido en algo que solamente se vive como concepto y como idea, y se nos olvida que realmente está íntimamente relacionado con una experiencia de vida humana totalmente personal y que nos da la oportunidad de tener una vida que se represente en un proceso evolutivo y no vernos nada más como estos alumnos inscritos en la escuela, y que podríamos hacer la comparación a inscribirnos es como nacer, presentarnos en la escuela es como estar vivos y de alguna manera pues Pues estar por está. ahí con las materias difíciles que no nos gustan, que nos cuestan trabajo y todavía nos cuestionamos por qué se nos tienen que estar repitiendo y tenemos que estar pasando por las mismas lecciones todo el tiempo. Así que de eso va un poquito el enfoque de los encuentros que vamos a estar teniendo semana a semana, para hablar acerca de diferentes situaciones por las que pasamos los seres humanos y que nos ponen en jaque y representan desafíos que a veces no podemos entender más allá de una perspectiva, como cosas que nos molestan, emociones que nos incomodan, situaciones ante las cuales vienen emociones a las cuales les tenemos mucho miedo y no sabemos qué hacer con ellas.
la ira, la pérdida de control y todo aquello que nos hace ser, no sé qué tanto unos buenos alumnos si estuviéramos, si siguiéramos en la analogía de la vida como una escuela. Pero bueno, para este primer episodio, creo que es importante que sepan que estamos al pendiente de lo que ustedes lleguen a poner aquí en el chat, como algunas preguntas, algunas participaciones. Por aquí está pasando también el teléfono y diferente información a través de la cual pueden estar en contacto con nosotros. Eh, yo soy Jaime Lugo. Si quieres conocer un poco más acerca de mí y de mi trabajo, puedes visitar mis redes sociales, que son La Travesía del Alma, Jaime Lugo, ya sea en Facebook, en YouTube, en TikTok, en Instagram y mi página web jaimelugo.com. Pero ¿cuál es la propuesta? ¿De dónde viene y por qué va a hablar de esto y desde dónde y con qué objetivo y para qué nos va a servir todo lo que estemos platicando aquí? Bueno, un poco de historia tiene que ver con el proceso a través del cual yo empiezo a hablar de estos temas y a trabajar en terapia con la gente desde esta perspectiva, porque me doy cuenta que muchas de las cosas que nos suceden tienen que ver con algo a lo que nos estamos resistiendo en la vida y desde luego con eso me refiero a situaciones con las que no podemos o que nos rebasan. Como todos, como tú, yo también he pasado por muchas situaciones a lo largo de mi vida y de los años como estudiante en esta escuela, en los cuales resistirme a cosas que yo veía que tenía que aprender, desde luego, se iban presentando cada vez con más fuerza, hasta que uno tiene que ver lo que la vida le está enseñando a través de esos conflictos y definitivamente a veces quedas rendido y pasa lo que el ser humano le llega a llamar fracasos o derrotas cuando las cosas no salen como tú quieres y cuando sabes perfectamente bien que muchas de esas consecuencias vienen de la defensa que pusiste ante la única solución que había a esos problemas. Eh, ¿Cuántas veces no hemos escuchado hablar de temas trascendentales y de espiritualidad como el último recurso al cual mucha gente va cuando ya no puede con algo? Algunos más con tendencia hacia la religión, por ejemplo, algunos otros más hacia lo holístico, pero ¿por qué? Tendríamos que preguntarnos, siempre tenemos esa costumbre de acudir a algo que pareciera más grande que nosotros, una fuerza superior, justo en el momento en el que ya no podemos con algo y estamos abatidos, y todo a lo que hemos recurrido ya no nos ayuda para seguir adelante. Esa es la propuesta y va a seguir siendo la propuesta de este espacio de la travesía del alma. Yo creo que cuando estamos enfrentando algo, siempre vamos a tener la oportunidad de llegar hasta el tope de algo que nos rompa, a lo que muchos le llaman tocar fondo. Siempre podemos tocar fondo y siempre podemos tronar hasta donde no hubiésemos querido tronar, pero hay veces que la vida solamente encuentra que de esa manera es cuando, aunque sea abatidos, volvamos a lo básico y al origen de nuestra trayectoria de vida para empezar con lo que eso nos haya enseñado. De eso va la travesía del alma. Aquí en este espacio ustedes acostumbran ver temas que están relacionados siempre con lo paranormal o a veces el misterio. Y me gusta la propuesta porque creo que la vida tiene un grado de paranormalidad y de misterio también en las cosas que no alcanzamos a entender, por qué nos duelen, por qué nos asustan y por qué no podemos con ellas. Y en realidad, para irnos entendiendo en la travesía del alma, la premisa que tenemos en este espacio es que si el alma es lo que anima a un cuerpo, es decir, lo que le da vida y le da movimiento, por supuesto, a través de una manifestación biológica y orgánica, es porque tiene un objetivo. Digamos que estamos hablando como del avatar en un videojuego, o del personaje en una obra de teatro, o del conductor dentro de un automóvil que entra en ese cuerpo que le va a dar materia
para poder transcurrir una experiencia que inicia y termina con el nacimiento y la muerte en un espacio-tiempo o dimensión física que se trata de pasar por ciertas experiencias, más allá de esto típico que nos dicen de que nacemos, crecemos, nos desarrollamos, nos reproducimos, etcétera, etcétera, y morimos. Porque en realidad todo eso a veces es lo más fácil para mucha gente de poder hacer, para muchas otras no. Pero el hecho de crecer, desarrollarnos, reproducirnos, ganar dinero, tener que trabajar y vivir la vida tratando de conseguir las cosas que nos dicen que tenemos que conseguir, es tan general que por eso tenemos que ver las particularidades que vive cada persona en su vida individual o en su vida familiar. De ahí que bajo el concepto de la travesía del alma, a nosotros nos gusta siempre analizar cualquier circunstancia que está atravesando el ser humano como una oportunidad para detectar cuáles son las lecciones que estás teniendo que aprender por haber venido a esta vida a jugar a través de las cosas que más se te dificultan y ante las cuales tú crees que no estás pudiendo hacer nada. Y algo que me ha intrigado siempre, como decía hace unos momentos, es que la gente suele recurrir a estos temas más trascendentales o hablar del alma o de la espiritualidad justo como último recurso o como que si no es la ciencia es la espiritualidad, pero siempre con ese juego de que tiene que ser una cosa u otra, cuando en realidad tenemos que aprovechar la oportunidad de hacer una conjugación y no olvidarnos de que en esta vida, en todo lo que nos sucede, hay señales. Hablaba también de que siempre hay esta, diría yo, como prejuicio de que todo lo que tiene que ver con lo espiritual solo es meditación, cuencos, prender el incienso, ponernos a meditar, hacer yoga, aprender algunas cosas que pululan por ahí en redes sociales de metafísica, o una elevación o una excesiva iluminación de algo en donde podemos quedar muy presas de ese ego espiritual, ¿no? Esta gente que empieza a sentir que es más o es superior a otros porque está aprendiendo mucho de espiritualidad. Sin embargo, algo que es muy importante que sepamos es que en la espiritualidad más profunda, en la guía invisible que tenemos de la vida, una forma de llevarla a cabo a través de un entendimiento espiritual es a través de esos aterrizajes a nivel de tierra. Eso que en tu día a día te va sucediendo y que consideras que es superficial o que es excesivamente solo humano, ahí es para lo cual el alma está dispuesta dentro de un cuerpo para tomar los aprendizajes que vengan a su vida, a su existencia, a su travesía de esa alma ahora hecha persona. ¿Por qué lo digo? Porque lo veo en redes sociales y lo veo con personas con las que llego a trabajar y procesos que he estado acompañando, que dentro de una supuesta tendencia al gusto por lo espiritual. Gracias por aquí, dice María Arispuro, me encantan estos temas de espiritualidad. Pues fíjate lo que voy a decir, Mari, porque creo que te puede interesar. Precisamente el sentido de que algo invisible o de que un espíritu o un alma esté animando un cuerpo es para que juegue y aprenda de lo que aparentemente es súper cotidiano en esta vida. Y por eso te decía que de pronto podemos ver situaciones en donde la gente estudia mucho, ¿no? Estudias mucha metafísica, te encanta la espiritualidad, como decía María aquí ahorita en el chat, y a mí también y a mucha gente. Y nos encanta leer un montón de libros de los bestsellers que van saliendo de grandes autores, que van siendo grandes representantes de la espiritualidad, y conferencias, y pláticas, y cursos, y talleres, y despertares espirituales, y seguir a los gurús, etcétera, etcétera. Pero después te das la vuelta
y un día, igual que muchos otros, revientas contra tu familia porque ahí es el punto de quiebre siempre de esa persona. Un día ese fan de la espiritualidad voltea y entonces lo primero que hace cuando está socialmente conviviendo es menospreciar y denostar la apariencia de una persona o hablar de que otro grupo de gente es más o menos según coincide o no con su forma de pensar. La lista es interminable. Por ejemplos no paramos porque tengo decenas y además me encanta darlos y porque los he visto. Hay gente que está buscando constantemente cómo puedo explorar, iluminar mi sombra y entrarle al lado trascendental de la vida, y el fin de semana anterior le hablaron al dealer para hacer un montón de cosas. Y ojo, es que aquí no estamos juzgando de que esté bien o mal, simplemente que después esas personas, como consecuencia de lo que ellos mismos deciden hacer, pasan por experiencias que no son precisamente gratas para ellos. No queremos satanizar ninguna actividad ni ninguna predilección de nadie, pero siempre vamos a apostar a que lo que vamos a hacer lo vamos a hacer en conciencia de qué es lo que estamos haciendo para después no caer en que no sé por qué me está pasando esto o no sé por qué estoy viviendo aquello. O estas personas enamoradas en luna de miel con los temas de ir a los retiros y de conectar y de leer el aura y de conectar con la parte más espiritual, de pronto vuelven a su vida cotidiana, salen con su pareja y a la más mínima provocación viene un ataque de celos, viene un ataque pasional, viene esta víscera cuando se relacionan en pareja, o simple y sencillamente vuelven al nervio y a la angustia y a la tensión de competir en el trabajo, viendo cómo pueden pasar por encima de otras personas porque quieren ganar más dinero o porque buscan pertenecer a un círculo de élite que está basado principalmente en cuánto tienes, cuánto cuestas, cuánto vales. Isis Dorén por aquí en el chat. Hola, mágica noche, saludos. Estamos a la expectativa. Muchas gracias, bienvenida. También me siento bienvenido. Entonces, a partir de toda esta serie de ejemplos y que les decía que podemos dar esto y mucho más, es como yo he observado y desde luego tuve que empezar por la propia observación. Cada uno de los pasos que he estado dando en mi vida y es la reflexión a la cual te quiero invitar que tengas esta noche de estreno de la travesía del alma, es a que podamos comprender que cada movimiento que hacemos en esta vida tiene un sentido para que nosotros podamos no olvidarlo y saber por qué fue supuestamente que lo hicimos y observar a las partes a las que menos queremos ver de nosotros mismos. Eso es un poco en sentido introductorio al título del episodio de hoy, de no ser un fósil en la escuela de la vida. Porque lo que yo entiendo cuando hago esta analogía es que estamos aquí, queremos jugar de cierta manera, pero no queremos pasar por lo que nos puede traer enseñanzas más profundas y cuando menos nos damos cuenta se está pasando el tiempo y estamos cumpliendo con los requisitos mínimos de inscripción para seguir aquí, porque pues, seguimos aquí. Los que siguen aquí y seguimos, y de alguna manera todo lo que nos afecta o no nos gusta, siempre tenemos la capacidad de convertirlo en otra cosa a base de justificaciones. Es que es muy difícil, es que no es para mí, es que me lo hicieron, es que no me quieren, es que no sé por qué todos están en mi contra, es que no sé por qué esto no me sale nunca por más que lo intento 20 veces. Hay una cantidad de gente impresionante que está frustrada profesional y académicamente porque trata de intentar por decimoquinta vez y llega hasta la 20 y a la 30 y llega a sentirse realmente una persona fracasada, cuando en el fondo platicamos con ella y realmente lo que está tratando de realizar no corresponde con su propósito de vida y lo sabe perfectamente bien.
pero toma sus decisiones basadas en lo que se supone que puede convenir más para un sistema y te puede dar más dinero en su momento, traicionando su propia naturaleza y traicionando su verdadero propósito de vida por dar oídos a lo que dicen los demás. Hay gente que está también en estos temas de una manera muy gustosa con todo lo de la espiritualidad, pero igual después de que está en esas prácticas, si tiene una vida en familia o una vida en pareja, pues no es precisamente la fidelidad que espera su pareja que esta persona tenga. Entonces tampoco estamos hablando de si está bien o mal o de si esa persona es buena o mala, pero a veces vamos a dar una cara en las prácticas que tenemos y en las cosas que decimos que nos gusta aprender. Pero cuando nos damos la vuelta y vivimos nuestra vida, lo último que hacemos es poner en práctica esas lecciones de espiritual y de metafísica que se supone que tanto nos gustan. Entonces mi pregunta es si no crees que ahí nos estamos convirtiendo en una especie de fósiles que estamos nada más por estar en vez de pasar por estos aprendizajes. Entonces, de esto va, me gustaría también que hicieran preguntas poco a poco. Vamos a estar hablando de diferentes cosas, porque si se ha entendido hasta ahora, con este propósito de la travesía del alma, da cabida precisamente para que podamos hablar prácticamente de cualquier cosa que sea una preocupación y un punto de quiebre en la vida del ser humano desde esta perspectiva. Últimamente la gente habla demasiado cuando tiene problemas de pareja o con relaciones afectivas acerca de que todos dicen que ahora todo mundo es narcisista, por ejemplo. Todo mundo es narcisista. Entonces se ponen a buscar en internet y resulta que cada vez que tienes un problema con alguien con quien entras en conflicto, es muy fácil decir que es una persona narcisista y que tú eres su víctima. Entonces, cada vez que surge un término que se va poniendo de moda, nos volvemos diagnosticadores oficiales y curiosamente siempre es a conveniencia nuestra. Siempre es una versión en la cual nosotros quedamos libres de pecado, libres de toda culpa y la única responsabilidad que a veces solemos aceptar que tuvimos es la de no habernos dado cuenta que esa persona era muy conflictiva. Yo me pregunto si tú que estás viendo esto en vivo o si es que te estás aventando la grabación o nuestro productor, el mismo productor Johnny o gente que anda aquí en el chat, hagan memoria y recuerden cuántas veces nos hemos considerado personas que buscamos el bien, que queremos hacer el bien, que buscamos estar en paz, que consideramos que vibramos bonito, que no nos gusta el conflicto y a la menor provocación de alguien reventamos y cuando nos damos cuenta ya estamos en el ring de lucha libre volviéndonos en lo mismo que el oponente, argumentando que esa persona nos ofendió y nos atacó. Y es que la única forma que encontramos de defendernos muchas veces es la de convertirnos en lo mismo que la otra persona que estamos juzgando. Hay gente que usa esa palabra de narcisista para todo, reina del Mictlán. Espero que estés muy bien. Sí la usan para todo. Ya si de pronto alguien no está de acuerdo contigo y quiere argumentar su punto de vista para decir que es el bueno o que tiene la razón, evidentemente decimos, es que ha de ser un narcisista. Es que yo sí tenía a alguien así, dice Mari. Esto va de lo siguiente. Con todo esto que estamos hablando, siempre conocemos a alguien o hemos sido así con alguien. Es importante en serio hacer un ejercicio bien profundo de autoobservación, porque como decía, siempre tratamos de encontrar versiones que nos favorezcan. Y lo más fácil para empezar con un poquito de este tipo de lecciones es que, hablando del ego, por ejemplo, que tenemos ese aparato ya una vez que somos personas, al que le llamamos ego, que pueden encontrar diferentes definiciones desde la psicología, desde la psiquiatría, desde lo espiritual, eh, que se entiende como lo que cada quien entiende que es uno mismo.
el ego. Por eso vale la pena desmitificarlo un poco, porque todavía hay mucha gente que piensa cuando estamos hablando del ego que es algo malo, o que el ego solamente corresponde a lo que vemos cuando una persona se siente superior y decimos que tiene mucho ego. Eh, uno, que está mal. Dos, que solo corresponde a una persona que se siente superior. Tres, que además para estar bien lo que tendríamos que hacer es desintegrar el ego o superarlo o eliminarlo o aniquilarlo o no tenerlo. Entonces, si seguimos en el entendimiento de que el ego es lo que cada quien mentalmente asume que es, yo soy esto, lo hago bien, me ha ido mal en aquello, me he construido como este tipo de persona, soy bueno para esto, malo para esto, siempre soy la víctima, siempre soy el ganador, a mí todo me sale bien, a mí siempre que me pasa esto me va mal. Todo eso que entendemos como un sinfín de renglones, si los estuviéramos escribiendo, que nos definen a nosotros, es parte de nuestro ego, es lo que yo entiendo que soy de alguna manera, porque para el ego podríamos hacer un episodio completo hablando de eso. Pero entonces en la travesía del alma lo que queremos es también tener una perspectiva que nos ayude a comprender que independientemente de lo que nosotros como personas, como seres humanos somos a través de nuestro ego, tenemos que estar siempre en la búsqueda constante para sostener lo que es nuestra esencia. Porque el ego, al ser lo que yo comprendo que soy, quiere decir que está formado por mi historia desde que tengo uso de memoria y nací. Y si yo tuve una vida y una crianza de la patada, entonces de ahí voy a agarrar mis experiencias con las cuales me voy a autodefinir. Y yo no puedo haber nacido inseguro. Si soy excesivamente inseguro, eso viene de que algo sucedió en mi vida que me empezó a convertir en una persona así, de entrar en un convencimiento de que ciertas situaciones me generan una sensación o una idea de que yo no puedo con ellas, simple y sencillamente porque se trata de mí. Una persona no nace violenta generalmente, aunque hay ciertos casos para la ciencia que tienen unas configuraciones ahí fisiológicas en el cerebro, pero en lo general una persona se va criando y se va llenando de aprendizajes porque la escuela es una vida. Y lo más triste es ver que de pronto tenemos 20, 30, 40, 50, 60 años y decimos es que yo soy así, porque estamos casados con la versión del ego que nos dice lo que somos. Y entonces se nos olvida que si lo que somos nos trae problemas, al estar en la escuela de la vida, lo que venimos es a analizarnos para ver diferentes maneras de no dejarnos engañar por esa identidad que hemos creado por la crianza o las diferentes experiencias que hemos tenido. Entonces, esta parte para hablar de el ego y del alma me parece que es importante para que nosotros podamos ir comprendiendo cómo en esta travesía y en esta escuela no podemos quedarnos nada más como unos fósiles. Todos somos egocéntricos y no es tan malo, depende, dice Reina del Mictlán, la finalidad que uno mismo le dé debido a las experiencias vividas. Fíjate que, y dice Mari también, sí, así me estaba convirtiendo, por eso mejor me alejé. Te estabas contagiando, Mari. Uno entra en una dinámica extraña cuando encuentra personas que te van enseñando cosas que no precisamente te agradan o que dices, esto no es amor y me está metiendo en un círculo vicioso que algo está pasando conmigo. Y con respecto a lo que decía Reina, me parece interesante porque la frase parece simple, pero en realidad pocas veces lo he escuchado de alguien que diga, en realidad todos somos egocéntricos. Y si nos vamos a lo que es egocéntrico, pues es pensar que siempre el centro de todo soy yo. Y la verdad es que sí, en cada situación de nuestra vida, segundo a segundo, ¿no? Iba a decir minuto a minuto, pero en realidad de segundo a segundo, todo el tiempo estamos pensando en nosotros. Todo el tiempo estamos pensando en qué queremos, en qué no queremos que nos pase, en qué queremos tener, en qué queremos vivir, en qué ya no queremos vivir.
Mucha gente dirá, oye Jaime, pero yo constantemente estoy pensando en que quiero lo mejor para mi familia, que quiero que mi pareja esté bien, que quiero la salud para mis seres queridos. Para quienes todavía conservan a sus papás, siempre decimos que queremos que estén bien, pero aún así todo ello está impregnado de una fuerte dotación de que si eso no fuera así, yo me sentiría mal. O de que si eso llega a cumplirse así como yo lo deseo, ellos estarían bien y por lo tanto yo estaría tranquilo y yo estaría bien. Y por supuesto que eso no está mal. Cuando hablamos de este comentario, por ejemplo, que nos ponía Reina de que al final todos somos egocentristas, no es para decir, entonces, ¿cómo dejo de serlo? Porque dijeron que todos somos egocentristas. Aprendamos a entender que los conceptos tienen una descripción y que hay ciertas palabras que estamos acostumbrados a escuchar y nosotros ponerles una carga negativa. Porque también hay mucha gente que dice, bueno, si todos somos egocentristas, ¿cómo dejo de serlo? No tienes que dejar de serlo. Solamente tienes que darte cuenta que como un ser completo e integral, tienes un ego que suele estar pensando solamente en sí mismo. Pero tú, si logras verte como algo más profundo dentro de ti, te puedes dar cuenta y dices, ahí está mi ego queriendo esto, ahí está mi ego solamente pensando en mí. No está mal, de entrada la vida es individual y nosotros sí hemos venido aquí como estudiantes, siguiendo con la analogía de la escuela, pues cada alumno tiene que estar enfocado, por mucho que tenga trabajos en equipo, en lo que son sus propias tareas, sus propios exámenes, sus propias pruebas y su propio desempeño académico, porque al final lo que tienes en tu certificado son las evaluaciones que te dan a ti. Si bien te toca hacer trabajos en equipo y tú lo escoges o te toca estar en uno, hay veces que la calificación viene en equipo, en grupo, pero al final cada uno tiene un número que le indica cómo estuvo su aprovechamiento académico. Tú no sales con mención honorífica de ninguna escuela o reprobado o con 8 o con 7 diciendo, esta calificación la obtuvieron en conjunto en su diploma y en su certificado estas 3 personas juntas, ¿no? Siempre es individual. Siempre es individual y por eso es que tenemos que darnos cuenta que el hecho de estar fijándonos en nosotros y en lo nuestro no es precisamente malo. Tenemos que vigilar que no nos desborde la pasión del ego que dice cuando me atacan, ataco nada más de buenas a primeras. Tenemos aquí mensaje de un radio escucha desde Ciudad de México, Jaime Lugo, qué gran programa. Me pregunto hasta qué punto el ego es necesario para la supervivencia y cuándo se convierte en un obstáculo para el crecimiento personal. Alejandro Cruz. Supervivencia y obstáculo. Es bien interesante porque ahorita leyendo, Alejandro, tu pregunta, me haces pensar incluso en los elementos de la naturaleza. ¿Hasta dónde el fuego, el viento y el agua, por ejemplo, serían indispensables para nuestra supervivencia y hasta dónde serían un obstáculo para nuestro desarrollo? Si lo ves así, me parece interesante, porque quiere decir que hablando de los elementos de la naturaleza o del ego, no es que en sí mismos se conviertan en una cosa u otra, sino que tiene que ver cómo interactuemos con ellos. De qué forma en este juego, en esta escuela de la vida, yo dejo que el ego me arrastre y le dé todo el poder sobre mí, o de qué manera lo observo, no como competidor para decir que lo tengo que vencer, pero asumiendo que es una parte de mi naturaleza por haber nacido y ser un ser humano y una persona. Estamos hablando de que no somos nada más un alma, ni un cuerpo, ni una mente, ni un cúmulo de energía. Ser humano es extraordinario porque el alma le da vida, por lo tanto emana energía, se manifiesta en un cuerpo físico, tiene toda su fisiología, todos sus órganos, es un instrumento mecánico y biológico, pero al mismo tiempo tenemos que recordar que tiene un lapso en el cual se acaba. Como buena maquinaria le van a estar pasando diferentes cosas y está diseñado para irse deteriorando. Entonces,
toda esta experiencia de convertirnos en persona, que es una experiencia profundamente espiritual y física, nos hace tener al ego. Vamos a poner ejemplos, Alejandro. Imagínate, eh, porque como decíamos hace rato, ¿no? Todos conocemos a alguien así o hemos sido alguien así. Estas personas que están profundamente dominadas por su ego y les obstaculiza ver los aprendizajes de la vida, son, por ejemplo, pues cuando decimos, yo no voy a cambiar, aún en situaciones difíciles donde no encuentro una solución y el cambio lo pudiera hacer yo, no lo voy a hacer. Posesión del ego inmediatamente. En vez de ser un ser humano con ego, decimos que eso ya es como una posesión. Estoy como parasitado por el propio ego, parasitado por mis creencias, parasitado por todo lo que me ha sucedido y por todos los traumas a los cuales en conjunto yo les llamo que soy yo. ¿Indispensable para la supervivencia? Por supuesto que sí, porque el ego, como un aspecto natural de nuestra formación como seres humanos, lo tenemos, como decíamos hace rato, es el avatar que necesitamos para estar aquí. Entonces, de entrada, para existir en la escuela y en el juego de la vida, necesitamos tener ese avatar que nos dé rostro, que nos dé qué ficha voy a hacer en este juego y qué características la van a estar describiendo y definiendo ante los demás. Entonces, por supuesto que de entrada es algo que necesitamos para estar presentes en este juego, pero ¿cuándo has visto que el personaje del videojuego te domine a ti? ¿Qué pasa, María Dispuro, con esas personas que el ego es su prioridad, solo conocen o quieren vivir en el caos? Eh, Mari, precisamente creo que cuando hablamos del episodio de hoy, como en la escuela de la vida no seas un fósil, tiene mucho que ver con este dominio del ego en muchas personas, porque ¿cómo podemos detectar cuando hay un ego o un avatar que nos está comiendo el mandado para estar en esta vida? Cuando definitivamente estamos resistidos a cambiar y aprender. Para cambiar necesitamos estar dispuestos a aprender. Acuérdense que esto es como en la escuela. Para cambiar, progresar y evolucionar, evidentemente un alumno tiene que estar dispuesto a aprender. Y nosotros damos por hecho que el estar inscrito en la escuela quiere decir que toda la gente está dispuesta a aprender y cuando revisas todas las escuelas resulta que no precisamente eso es cierto, que hay mucha gente que está inscrita por estar inscrita nada más o que se resigna a no poder evolucionar porque la experiencia es muy, muy difícil y muy pesada. La gente cuando está muy aferrada a su ego, lo que está imposibilitando y también continuando con la respuesta a la pregunta que hizo Alejandro, lo que ocasiona es estancar su evolución, estanca la posibilidad de desarrollo, que no precisamente es que esté echando a perder su vida, pero creo que sí está haciendo una suerte de fósil en su existencia, porque todo lo que podría estar aprendiendo está desaprovechado simplemente por permanecer enamorado de la persona que se supone que soy. Conmigo nadie se mete porque se topa con pared. A mí el que me la hace me la paga. Yo siempre soy más fuerte que todos. Yo siempre soy más agresivo que todos. O a mí nadie me quiere, a mí todos me hacen llorar, a mí todos me ganan, todos me vencen, todos me manipulan. Yo siempre controlo a todos. Tenemos que estar conscientes de que siempre jugar el mismo papel en la vida tiene que ver con cosas que tarde o temprano, como decía al principio del programa, tarde o temprano cosas que nos van a tronar y que nos van a hacer a través de la ruptura de nuestra propia persona, que nos demos cuenta de que definitivamente la última opción que tenemos es la de cambiar y evolucionar. A mí me resulta muy curioso porque en casos que he trabajado a lo largo de los años, donde ustedes podrán imaginarse como terapeuta que trabaja con emociones, que mucho de lo que más recurren a trabajar son los problemas que tienen con sus parejas. Problemas para no poder dejar a la persona que les maltrata, para decir no sé por qué, pero siento que si dejo a tal persona que me trata mal, la mala voy a ser yo. El típico pégame pero no me dejes, hazme gaslighting pero no me dejes.
Y curiosamente en esos casos lo que más nos cuesta trabajo es decir cómo doy el siguiente paso a la siguiente versión de mí. ¿Cómo es que voy a salir adelante si estoy casado con el tipo de personalidad que tengo que me dice desde hace muchos años que yo con estas cosas no puedo porque soy menos? A eso es a lo que le llamamos estar muy aferrados a un ego y su historia traumática, que en esos casos lo que hace es obstaculizar su desarrollo y su evolución. Tenemos otro mensaje por aquí de Juan Restrepo que dice, desde Medellín, Colombia, saludos. Felicitaciones por este espacio tan enriquecedor. A veces me pregunto si el ego realmente nos protege o si solo nos aleja de nuestra esencia verdadera. ¿Qué opinas? Em, Como comentaba hace rato, querido amigo de Colombia, todo depende cómo lo juegues, porque el ego puede hacer precisamente la función de alejarte de tu verdadera esencia o todo lo contrario. Creo que aquí a veces surgen muchas dudas porque cuando hablo de esto del ego, mucha gente dice, oye, pero si entonces ese ego es una formación con la cual yo me identifico, que viene de mi historia personal, entonces, ¿quién soy yo? Entonces, cuando pienso en mí, si estoy siendo egocentrista, entonces, ¿quién demonios soy yo? Y lo que siempre decimos es, ¿por qué es tan complicado darnos a la tarea de imaginar que somos una esencia y que el hecho de estar dentro de un ser humano, como insisto en decirles todo el tiempo que somos un avatar, el personaje come, es como un actor o una actriz que está en una obra de teatro, consciente de que está representando algo, consciente de que lo va a dar todo para hacer la mejor interpretación y darle todo el carácter a ese personaje, pero de pronto se baja del escenario porque no entiende que es un escenario y sigue siendo ese personaje y se casa con las cosas que vienen en el guión y en el libreto y con todo lo que viene predefinido y preestablecido, que aquí dice que yo soy esto. Y además mi interacción con los otros personajes de este gran teatro me lo confirman, porque me tratan de la misma manera o porque siempre me pasa lo mismo. Todo, pero menos se nos ocurre observar que lo que me está sucediendo, en vez de reafirmarme que yo soy una cosa, lo que me está diciendo es que a base de la repetición quiero que te des cuenta que es algo que te dice que tú puedes ser diferente si no quieres que esto te siga pasando. Por lo tanto, el ego a través de las experiencias que nos da, también nos da la oportunidad de comprender que yo soy una esencia y que si me alejo de ello, entonces voy a caer en esa trampa que es de yo soy ese personaje y nadie más. Lo que noto también es que surgen varias dudas y comentarios con respecto a que si el ego al final resulta algo benéfico para mí o realmente me estorba en la vida. Por eso es importante que estemos reafirmando a cada momento durante estos episodios que el ego simplemente va a ser como una máscara que evidentemente necesito para que la gente me identifique, pero no es una máscara rígida, no es una máscara que traiga encarnada y que no pueda cambiar. Sin identidad propia, dice Beisa. Sin identidad propia, ¿qué? Si muchos se estancan en lo que emprenden y después le echan la culpa a otros marcelinos, sí. Miren, aquí pasan muchas cosas, por eso es interesante cuando tratamos esos temas y más interesante aún cuando el trabajo es personal e individual, porque ahí es en donde tenemos el chance de conocer la historia particular de esta persona que está acudiendo a una consulta o que quiere compartir su caso, porque cada vida es diferente y única. Entonces, vamos deshilachando y vamos desglosando cada una de las cosas que han pasado en su vida sin quedarnos en que sea un análisis eterno del pasado, porque de una persona podemos conocer mucho de su pasado según los problemas por los que está pasando en este momento y cómo vemos que está intentando solucionarlos. Ahí se descubren patrones, repeticiones, resistencias y un montón de cosas. Cosas que se pueden ver a veces dentro de una sola sesión. Pero realmente, cuando vemos que en esta experiencia de vida lo que estamos haciendo a través de esa máscara, de ese personaje, de ese avatar, que nos identifica con ciertas cosas que lo que somos,
nunca hay que perder la conciencia y la sabiduría de entender que detrás de esa máscara que nos está haciendo ser reconocidos por ciertas cosas con los demás y que nosotros mismos, siempre está el que porta la máscara. Esa es la respuesta que yo daría cuando nos hacemos estas preguntas de que entonces, ¿quién soy yo? Si no soy mi ego, si el ego es una cosa que sale como producto de mis experiencias. Pensémoslo así. Si la persona que somos en esta vida es el auto, ¿quién lo conduce? ¿Qué alma lo conduce? Entonces, quien va dentro de su auto no dice que es de color rojo. Yo voy en un vehículo que es de color rojo. Yo voy en un vehículo que es deportivo, que está más carcachón, o que está más o menos seminuevo, o que está nuevo, que es más o menos potente. Esa es la manera en la que nosotros podemos hablar de nosotros mismos. Yo soy una persona que ha pasado por ciertas experiencias que le han hecho caer en este tipo de conductas y creencias de lo que es. Pero yo soy el operador del vehículo, yo soy quien trae puesta la máscara, yo soy el que trae el control del avatar que está en este juego. Entonces, yo sé que he nacido bajo ciertas circunstancias y puedo sentir el miedo o el valor que me da enfrentarme a ciertas circunstancias o lo que me ha hecho ser una persona celosa o posesiva o poco apegada o fría o indiferente o manipuladora o manipulable. Pero tengo que entender cada vez que hablo así de mí o hablo así de alguien que detrás y dentro de esa máscara, de ese vehículo, de ese personaje del teatro o de ese avatar de videojuego, siempre hay alguien sin el cual eso no sería posible y que tiene mucho, mucho, mucho más allá que ver con el ego o con la identidad. Esa es la travesía del alma. Lo que el alma viene a hacer aquí con esa máscara puesta, manejando ese vehículo, siendo ese personaje, para aprender cosas y acumular sabiduría que se pueda llevar una vez que deje ese instrumento. Valeria Méndez, saludos Jaime, en la travesía del alma se exploran temas profundos como el narcisismo. ¿Podría un narcisista reconocer su propio comportamiento y cambiarlo o es parte de su naturaleza? Eh, Mira, yo creo que la experiencia, lo pondría así, creo que la experiencia de ser narcisista es algo que se vive y con lo que se va teniendo contacto a través de diferentes heridas en la vida. Porque entiendo y que conste que no me estoy refiriendo a los diagnósticos clínicos, ¿no? Que hacen evaluaciones y que hablan de salud mental y que se centran específicamente, ¿no? Cerebrocentristas, en analizar, digamos, solo al avatar. Que muchas de las cosas que nos hacen defendernos ante la vida de manera que siempre tengamos esa habilidad de que todos terminen estando a nuestro servicio y de que hasta las personas que se manifiestan en desacuerdo con el daño que les estemos haciendo, terminemos haciéndoles creer que la víctima somos nosotros, en este caso hablando del narcisista, y no la persona de la cual el narcisista está abusando. Son habilidades finas, son cosas tremendamente poderosas que no cualquier persona tiene la capacidad ni el atrevimiento de hacer. Por lo tanto, creo que tremenda forma de defendernos ante los demás, envolviéndolos, haciéndolos sentir siempre culpables de lo que nosotros les hacemos, de tal manera que terminamos pasando por encima de ellos, tiene que venir de situaciones en la vida de ese avatar o de ese ego, en las cuales tuvo que haber aprendido a hacerlo de esa manera, porque así eran los adultos con los que se desarrollaba en sus primeros años de vida y se lo hicieron a él también. Y porque a veces es la única forma de salir adelante y de sobrevivir en una experiencia donde todavía no tenemos la edad suficiente para manifestarnos y definirnos y poner límites, de tal manera que se va desarrollando una manera de sobrevivir en la vida y además de obtener satisfacciones, de obtener ciertos placeres y de salir siempre adelante. Y si aparte le sumamos que cuando la parte clínica, quienes se dedican a eso,
van en algunas personas haciendo estudios y encuentran que ciertas partes de su sistema nervioso central, o sea, el cerebro, no son capaces de sentir ni empatía ni la más mínima sensibilidad por la persona a la que le están haciendo daño. Entonces tenemos unas verdaderas máquinas de narcisismo que además están preparadas para no sentir compasión por nadie a quien le están haciendo daño. No sé hasta qué punto en cada caso en particular una persona se pueda dar cuenta de eso. Yo creo que en lo profundo de su ser siempre hay una conciencia de que lo que están haciendo lo están logrando una vez más, incluso decir una vez más logré que no me descubrieran, que yo le estoy haciendo esto para conseguir aquello y logré darle la vuelta para que de ser ella la víctima termine pensando que lo que está haciendo es hacerme daño a mí y ya cambié los roles otra vez y le volteé la tortilla. Bien logrado. Una vez más lo hice. Y creo que también puede haber gente que evidentemente no se da cuenta de que lo está haciendo. Lo que me parece muy interesante, porque son muchos de los casos con los que trabajo y, y porque creo que es la parte que a veces no vemos y tenemos que notar y que nos hace a veces ser unos fósiles cuando estamos en esta escuela, es la pregunta de quién se relaciona con esas supuestas personas narcisistas. Porque a la gente le encanta, ¿no?, analizar el rol del narcisista de manera clínica o de manera trascendental o con el mito de Narciso, precisamente, ¿no? Que al ver su reflejo en el agua está tan enamorado de sí mismo que termina aventándose al agua y de una especie de amor y muerte, todo por mí, para mí y a través de mí. Pero cuando cuando hablamos de quiénes son las personas que empatan con ese tipo de personalidades, la cosa se pone interesante porque generalmente son personas que tienen un gran potencial para aprender de la vida como una escuela, que su alma está dispuesta a cursar unas asignaturas que tienen que ver con darse cuenta de lo poderoso de su esencia, porque suelen ser seres humanos que por alguna razón sienten que no tienen el valor suficiente y que si se zafan de una persona que tiene estos rasgos de egocentrismo, de narcisismo, de estar enamorados de sí mismo y usar a los demás, creen que nadie más les va a volver a querer y que se van a quedar solos para siempre y que eso es lo peor que les pueda pasar. Entonces, un punto bien interesante cuando estamos en esta escuela de vida es percatarnos de que si una persona cae con alguien de perfil a lo que le llaman narcisista, y le cuesta trabajo salirse de ahí, una de las lecciones que tiene su alma dentro de ese cuerpo es que entienda que a pesar de que su ego le indique que no vale mucho y que es difícil que le quieran, a través de esa experiencia puede recobrar el valor y la conciencia de sí mismo como una esencia poderosa y valiosa como todas las que están tomando un cuerpo en esta vida. Eso es lo que me parece realmente muy interesante, porque hay mucha gente que tiene la oportunidad de, no diría yo tanto de crecer a veces, sino de darse cuenta de lo grandes que ya son y de pasar por las materias más difíciles de la escuela, esas que sudas y que te duelen y que te hacen concentrarte y que te cuestan mucho trabajo, que son el equivalente a las relaciones afectivas en la vida, con las que sientes que no puedes y te lastiman mucho, porque hay un potencial bien grande en todas esas personas de comprender y recordar quiénes son en esencia. Pero es a lo que yo les decía, que creo que están identificadas con la máscara, con el personaje, con el automóvil, que a base de sus experiencias de que tienen uso de razón, se les ha identificado por cuestiones de crianza, educación o traumas, de que efectivamente es muy difícil que alguien les quiera porque tienden a valer menos que los demás. Y tristemente hay muchas crianzas que sí van desarrollando infancias, adolescencias, hasta adultos que están convencidos de que no es fácil que les quieran. Entonces, y peor aún, que cuando alguien les quiere, es normal que les abuse, que les manipule, que les controle y que les chantaje. Por eso es que están tan identificados con personas que solo pueden ser queridas a través de esos rasgos, que cuando encuentran a alguien que les quiere fuera de la familia, que tiene esas características, dicen, pero yo de aquí no me puedo ir, porque si me voy es muy difícil que alguien me pueda querer sin hacerme todo esto. Muchas veces no es precisamente que lo tengan así consciente, pero
lo ves desde el momento en el que tan solo la simple posibilidad de dejar una relación así, la gente tiembla y dicen, pero ¿cómo va a ser la solución que yo comprenda que soy algo más de lo que he creído todos estos años si no es cierto? Claramente yo no puedo estar con una persona que me quiera sanamente porque todas mis relaciones han sido así. Por lo tanto, yo soy una persona que no tiene esa capacidad de ser amada porque veto a saber quién creen que son. Entonces, son labores fuertes porque yo siempre digo que de pronto estamos como poseídos por ese ego y cuando estás hablando con alguien que te dice, pero es que va a ser muy difícil que alguien más me quiera y me voy a quedar totalmente sola o solo, yo siempre digo que esto es como el exorcista, digo, ya me está hablando el chamuco que trae adentro que dice que no vale, quiero que me hable su esencia. Por eso mi pasión es acompañar procesos terapéuticos desde la perspectiva de la travesía del alma, donde acompaño a la persona a que se haga consciente de que es algo mucho más allá de ese parásito que lleva dentro que le dice que no vale o que no puede. Mariana Fernández desde Guadalajara, México. Jaime, qué placer escucharte. Me interesa saber si el narcisismo puede desarrollarse en alguien que antes no lo tenía. ¿Es algo aprendido o innato? Mariana, muchas gracias por tu mensaje. Eh, Voy a cerrar con esta respuesta también para que podamos, les voy a proponer una cosa, porque evidentemente y bien como yo les había dicho, una vez que se toca esos temas de moda como el narcisismo, nos damos cuenta que efectivamente necesitamos hacer un programa que esté especializado en eso. Ojo, y recuerden que el sentido de existencia de este espacio es que sea alternativo a la sanación emocional y que nunca vamos a estar hablando en términos clínicos ni de medicina que tenga que ver con la salud del cerebro. Para eso están los especialistas correspondientes y para eso estamos nosotros desde este otro lado. Pero como decía Mariana hace un rato, la experiencia del narcisismo creo que generalmente es algo que se adquiere, porque para hacer una técnica tan especializada y para tener una expertise semejante en lograr que toda la gente a la que tú le haces daño, pasas por encima de ella, terminen sintiéndose culpables o merecedoras y tú termines siendo el bueno siempre de la película cuando en realidad pues todo lo que haces está más relacionado con ver cómo le haces la vida de cuadritos a los demás, usando sus puntos débiles y aprovechándote de ellos. Desde luego, habla de una formación en una escuela de vida en la cual tú has adquirido las capacidades como de posgrado y de maestría. ¿A través de quiénes? Pues de todas tus experiencias básicas que van conformando la personalidad de tu vehículo de ser humano desde muy pequeño. Entonces, sí hay personas que están severamente afectadas por la convivencia con gentes, con padres, con criadores narcisistas, que de pronto, no sé qué es peor, pero salen disparados de ahí a relacionarse con otros narcisistas o aprenden también sin darse cuenta a hacer esos destellos y esos reflejos de también actos de narcisismo con los demás. Como sea, lo que me interesa es que aprendamos que en este tema del narcisismo es una buena oportunidad para hablar de cómo nos quedamos a veces como fósiles en el aprendizaje de la vida como una escuela, porque es un tema tan importante que nos da toda la oportunidad de notar que es una prueba muy fuerte para pasar a otra cosa y a otro nivel de autoconocimiento, a otro nivel de profundización de nuestra propia esencia. Todas las cosas que nos sucedan que tienen que ver con conflictos con los demás son como las materias que tú a veces no quieres meter en la escuela porque son muy complicadas o que ya una vez que sabes que te toca cursarlas hasta te tiemblan las piernitas. Hay gente que hasta se mete a regularización una vez que sabe que va a cursar esas materias. Por lo tanto, con esta última duda que decía Mariana, creo que hay casos que pueden tener una tendencia y ser proclives a estar en un vehículo de nacimiento que ya tiene por ahí una predisposición a defenderse así por la vida, pero en la mayoría de los casos creo que tiene que ver mucho con qué viste, cómo conviviste y cómo tus primeros espejos en la vida, que son tus papás, empezaron a través de su trato, de su amor y su crianza contigo, a enseñarte de qué manera y por qué eres valioso. Por ahí recuerdo muchos casos en donde la crianza alguna persona y la convivencia con su mamá desde pequeña eh,
y son relatos de muchas personas, ¿eh? Tener recuerdos desde sus 4 o 5 años donde la mamá o el papá, cada vez que algo salía mal, lo primero que volteaban era decir, eso fue tu culpa, o mira lo que me estás haciendo, o hay un problema y golpearse en la cabeza, desesperarse y voltear a ver a la criatura y decir, mira todo lo que está pasando por tu culpa. Y después soltar todo el peso de la responsabilidad de que ese adulto esté mejor emocionalmente en una criaturita que lo único que está haciendo es voltear a ver a su mamá o a su papá y empezar a formar una certeza dentro de sí que tiene que ver con todo lo bueno que le pasa a esta persona que me cría y que es la que yo más amo en este momento, tiene que ver conmigo y las cosas si yo las hago bien o las hago mal. Y empieza a entender que las cosas que hace bien son las que satisfacen a la mamá y que las cosas que hace mal son su culpa porque de ahí depende qué botón apriete para que su entorno con sus adultos se vuelva un infierno. Entonces imagínense si eso se va aprendiendo desde una edad bien temprana, después de quién se van a enamorar esas personas. Mari, pero es parte de la vida y aprendizaje evolucionar por cosas fuertes y caóticas. Por supuesto que sí, Mari. Voy a cerrar el episodio de hoy con ese episodio de Mari porque es muy importante decirlo. A pesar de que consideramos que los problemas y las cosas caóticas de la vida, quisiéramos todos estar libres de ellas y no tener problemas y vivir en paz, la verdad es que, como toda escuela, la vida viene a presentarnos desafíos. Como todo videojuego, el avatar tiene que pasar por diferentes obstáculos que tiene que vencer a través de ganar más fuerza y más poder. Como todo vehículo se pone a prueba en todo terreno, en el tráfico o en diferentes circunstancias. Y como todo buen actor que representa un personaje, eso se demuestra en el escenario dependiendo de qué tan a veces lleno de puntos climáticos tenga el libreto y la historia dentro de la cual está participando. Entonces, todas estas cosas que vivimos siempre nos dan una gran cantidad de lecciones a partir de cuán grande sea el nivel de dificultad. Por eso la invitación también es a saber que antes que nada lo que tenemos que hacer es aprender y si es un acompañamiento cuando estamos confundidos, mejor. Beisa, qué fuerte, pero es real. Yo me sentía culpable desde chica por lo que mi familia pasaba y por eso me hice muy sensible. Beisa, ser sensible no está mal. Nada más hay que saber cuando un ente sensible va teniendo la conciencia, el poder y la capacidad de desensibilizarse y ser un poco más fuerte cuando es necesario. Efectivamente hay cosas que nos sensibilizan mucho en la crianza, pero lo que yo te diría que en este caso es la lección que tú estás en disposición de aprender es a no quedarte con la idea de que tú eres una persona sensible y todo le afecta y por eso no sabe cómo actuar en todas circunstancias y es como súper vulnerable siempre, porque todo eso no está mal, ni ser sensible ni ser vulnerable. Y muchas gracias por tu comentario, porque esto me sirve para dar un gran mensaje. Ser sensible está perfecto, pero hay que aprender cuándo ponerme fuerte porque es necesario. Y de esa manera me doy cuenta de que yo no soy sensible solo por o sea, soy sensible por lo que pasaba con mi familia, pero yo no tengo por qué quedarme con el recurso que aprendí a ser sensible solo por lo que mi familia me hacía, porque la vida me necesita fuerte para muchas cosas en las que ser sensible no me alcanza para que todo me salga bien. Y sí puedes aprender a hacerlo. Igual que una persona se ufana de ser muy fuerte y muy poderosa, pero de repente es muy fría y no sabe sensibilizarse cuando es necesario, porque tiene carácter fuerte, porque así lo criaron en su familia, porque así son todos. Pues qué pena, porque aquí tu fuerza no alcanza para ciertas circunstancias y vas a tener que aprender a ser no solo como tan duro como el metal, como el acero, sino también como el mercurio, que no precisamente tiene las mismas características que un metal duro. A veces uno tiene que ser sensible, ¿no? Así como el agua, pero tienes que aprender a tomar diferentes estados como todo en la naturaleza. Mari, si entiendo de ahí empezó todo referente a mi espiritualidad, o lo exploto, porque ya antes sentía que era diferente. Gracias, Mari, por el comentario.
Hoy se nos ha pasado la hora como agua. La verdad es que yo tenía varios años que no me conectaba para hacer un podcast o un episodio en vivo, pero la verdad es que ha sido muy rápido. ¿Cómo ves, Johnny? ¿Estás por ahí, productor? Aquí estamos, amigo. Pues ya llegamos al final, y Johnny por hoy. Un gran programa, muchas felicidades y por supuesto también a toda la gente que estuvo participando. Muchísimas gracias por compartir con mi querido Jaime, que va a estar aquí todos. Bueno, de inicio, martes, ¿no, amigo? De inicio martes, la verdad es que como todo avatar de videojuego y vehículo en la carretera, de repente tenemos que andárnosla jugando como nos la arreglemos y a mí la producción me dio permiso unas semanas de decir de repente no se puede martes, va a tener que ser jueves, pero de entrada la siguiente semana sí nos volvemos a ver en martes y yo creo que esto de el tema que gira en torno al narcisismo se antoja un tema obligado, ¿no, Johnny? Es un tema muy interesante. De hecho, ya en alguna ocasión habíamos dicho que podíamos hacer un programa especial de todo esto. Yo creo que es un obligado, mi querido Jaime, el tema del narcisismo, para aclarar ciertas situaciones y ciertos mitos también y cosas que, bueno, hoy con las redes sociales se ocupan muy a la ligera, ¿no? Totalmente. Además, me encanta la idea de poder dar una perspectiva desde la parte espiritual y la parte de sanación y la parte profunda, porque cuando salimos del tema nada más como si fuera un trastorno, que para eso quien tendría que hablar es un médico o alguien más clínico, que insisto, esa parte ya está, pero creo que nos falta la perspectiva de comprender desde la herida profunda qué es lo que puede pasar en la vida de un narcisista y qué es lo que puede pasar en la vida de alguien que convive con uno, porque como decíamos en el capítulo de hoy, todo tiene que servir para que aprendamos y eso a lo que la gente le llama cambiar, que lo ven como muy difícil, realmente es evolucionar, ¿no? La oruga no se queda en el capullo con miedo a ser mariposa porque no, por no saber qué va a hacer de ella. Termina el proceso y deja el paquetito dentro del que estaba y continúa. Correcto. Precisamente por eso yo creo que es interesante e importante, bueno, conocer todos estos temas desde una raíz, digámoslo, ¿no? Y saber darle precisamente el significado a cada situación. Y también, bueno, pues se quedan preguntas por acá que tienen que ver con el narcisismo. Yo creo que te las voy a enviar porque van aunado a esto, ¿no? Como las que te hicieron por ahí desde Argentina y todo esto. Bueno, que preguntan si es de nacimiento, cómo se genera, cosas muy interesantes que la gente tiene como dudas y que yo creo que estaría o tendría mucha importancia poder comentarlo en un programa completo. Aparte de que, pues obviamente yo estoy seguro que muchas de las personas que están aquí, que tienen redes sociales y que manejan algunas páginas, pues bueno, saben o tienen muchas ganas de, de conocer de ese tema. Claro que sí, la invitación que les hago es que pongamos el foco a comentar situaciones y preguntas que nos hagan saber de qué manera podemos aprovechar esto para darle sentido evolutivo a nuestra vida. Porque de pronto entiendo la curiosidad de, oye, pero ¿cómo se forma? ¿Se nace o se hace? El ser humano tiende a hacer mucho este tipo de preguntas para saber si fue primero el huevo o la gallina, o cuál es la medicina que se toma para que algo se le quite. Y de alguna manera como que siempre le sacamos a decir, a ver, pero cómo he sido yo de repente medio narcisista en mi vida, tomando en cuenta que no lo estamos viendo como una enfermedad, sino que de entrada, pues, ¿quién no ha caído en estar enamorado de sí mismo y decirle al otro, tú no importas, tú tienes la culpa de todo lo que te pase, aunque yo te lo haya hecho? Que esa es una buena frase de un narcisista, tú tienes la culpa de todo lo que sientas que yo te hice. Muy interesante eso. Yo, bueno, bien lo comentaste y por ahí también lo decía en un comentario Reinita. Creo que todos tenemos esa parte tanto de egocentristas como de narcisistas y es una línea muy delgada en la que nos separa de serlo a no serlo, ¿no? Así es. Y no hay que tenerle miedo a las palabras. La herida narcisista, si lo ponemos así, como herida narcisista, pues nos toca a todos, porque de alguna manera todos hemos sido heridos en ese amor que tenemos hacia nosotros mismos y cómo eh, repercute en la manera de que todo se trate de mí siempre. Entonces, pues ya tenemos bastante tráiler para el siguiente episodio, mi querido Johnny.
que tendrá que ser, nada más veremos el título, pero vamos a regocijarnos hablando de eso con la finalidad de que aprendamos desde esta perspectiva de la travesía del alma y este espacio alternativo de sanación emocional. Me parece perfecto, pues que así quede. Para entonces, el próximo martes estaremos tratando este tema para que toda la familia, bueno, que estuvo esta noche, tarde-noche con mi querido Jaime, nos haga favor de acompañarnos a este gran podcast, a este gran programa que mi querido amigo Jaime nos comparte la travesía del alma y que te agradezco y que te felicito, amigo. De verdad, muchas gracias y bienvenido de nuevo pues a la familia de Raccoon Radio para compartir con nosotros todo tu conocimiento. Muchas gracias por el espacio, a ustedes, a toda la gente que participó el día de hoy. Y les recuerdo que mi sitio web es jaimelugo.com y en redes sociales La Travesía del Alma Jaime Lugo, en todas, por ahí voy a aparecer. Si no, métanse a la página y ahí están los links. Y pues nada, feliz de estar de vuelta a través de Raccoon Radio. Gracias, Johnny. Y por aquí nos estaremos viendo la próxima semana. Así sea, amigo mío. Te mando un fuerte abrazo, que tengas buena noche y felicidades por excelente programa. Buenas noches. Buenas noches.